Por suerte, y acá quiero entrar un poco en el rol de las agencias, la Agencia de Desarrollo Provincial tiene en esa localidad una agencia local, que es la Cámara de Comercio y Turismo, y esa agencia, que está compuesta por un reducido grupo de empresarios que la dirigen, que representan a casi 900 empresas que son las que se vieron afectadas en esa localidad, pudieron empezar a trabajar antes que nosotros llegáramos y mientras estaban sufriendo todo el impacto de esta arena volcánica, en un primer plan de recuperación económica de la Villa Langostura. Y cuando llegamos, habían incluso hasta diseñado un proyecto de ley de emergencia económica que permitiera, de algún modo, actuar fluidamente a los organismos provinciales y también nacionales dentro del contexto de una situación que era absolutamente normal. Ninguno de los instrumentos financieros, de promoción del empleo, de asesoramiento, de capacitación, servía en ese momento para atender necesidades y situaciones que eran urgentes, ¿sí? Casi 5.000 trabajadores temporarios y permanentes tenían riesgo inminente de empleo. No había actividad económica, no había turistas en las calles, no había turistas en las hosterías, en las cabañas, en los comercios, la construcción no podía funcionar, había obreros de la construcción en paro. Entonces, ninguno de los instrumentos que teníamos servía. Y en ese contexto, la agencia local empezó a cumplir un rol, yo voy a enumerar 6 roles, un poco de la experiencia que nos ha dejado este acontecimiento cercano y traumático, que creo que deberían poder cumplir las agencias en una situación como esta. Se convirtió en el ámbito de planificación en situación de crisis por excelencia. Ellos organizaron y aglutinaron al resto de las organizaciones, al Colegio de Arquitectos, al Colegio de Ingenieros, a la Asociación de Hoteles, que es una organización que está aparte y que representa a otro perfil de empresarios. Ellos los unieron en un mismo ámbito y empezaron a diseñar juntos, antes de que siquiera llegara un funcionario nacional o provincial, el plan que ellos consideraban que era necesario para salir de la situación de crisis de Villa Langostura y reconstruirla sobre otras bases, porque esa normalidad que conocían ya no era la normalidad que iban a ver a la salida de la emergencia. Y cuando llegamos eso nos ayudó muchísimo, porque pudimos partir sobre la base de una planificación que tenía legitimidad de base. Cualquier cosa que nosotros propusiéramos sobre esa base, sabíamos que íbamos a contar con el consenso de las fuerzas organizadas de la localidad. Y eso fue realmente muy importante a la hora de poder trabajar y ver concretamente cómo podemos atender un caso como este. El segundo rol, para el cual hay que también estar muy preparado, es el de actuar como contención psicológica y de agregación de intereses. Las crisis suelen sacar lo mejor y lo peor de las sociedades y de las personas que la componen. Nosotros vimos casos realmente excepcionales de generosidad, de voluntad de salir en un momento en que había muchísima depresión social, que se percibía en la calle, que se percibía en la gente. Estas agencias, esta agencia en particular, se comportó como un ámbito donde se podía avisorar una luz de esperanza, de dar esa contención psicológica necesaria y de agregar intereses. Y digo agregar intereses porque dentro de lo peor, en esta crisis siempre suelen aparecer los oportunistas que están buscando a ver de qué manera se pueden salvar, ¿sí? Venían mal de antes, pero la crisis le dio la oportunidad para salvarse, ¿no? Entonces están ahí, siempre en la primera fila, esperando a ver qué se puede sacar de esta situación de crisis. Y la agencia pudo actuar eficazmente como un organismo que pudo seleccionar, si se quiere, y aislar estos casos negativos, poniéndolos en un contexto adecuado. El tercer rol tiene que ver con esto que hablaba al principio, que es
nosotros venimos, como les pasó a muchos funcionarios nacionales que también llegaron ahí, con nuestra valijita de instrumentos tradicionales, y la tuvimos que dejar en la puerta. Estos ámbitos dirigidos por agencias, o en los que las agencias tienen un fuerte liderazgo, son ámbitos muy propicios para generar instrumentos nuevos, ¿sí? Son ámbitos de innovación en momentos, vuelvo a repetir, de crisis, donde hay que tomar decisiones rápidas, hay que generar instrumentos rápidos, hay que ver cómo se hace para adaptar lo que uno ya tiene, flexibilizarlo y ponerlo inmediatamente en marcha, que eso también es innovación. Instrumentos dirigidos a la mitigación y a la reconstrucción. Nosotros tuvimos que generar prácticamente de la nada líneas de financiamiento con el Instituto Provincial de Financiamiento Productivo, generadas a partir de la nada, con una flexibilidad total, y poner gente las 24 horas a trabajar para atender a los casi 900 empresarios que hacían fila afuera para poder asesorarse y ver qué trámite podían hacer para llevarse inmediatamente un crédito, fue lo que empezamos a dar, a 10 años, prácticamente a sola firma, para poder recomponer rápidamente el capital de trabajo y que cada uno de esos hoteleros, cabañeros pudieran pagarle a sus empleados y poder mantener, aunque sea 2 o 3 meses, la situación. Estas agencias se pueden convertir también en eficaces instrumentos o ámbitos de coordinación y articulación multinivel. Es decir, pudiendo ser el nexo entre organismos nacionales, provinciales y municipales que muchas veces, en razón de que tienen protocolos de actuación y de gestión diferentes, no logran intervenir en forma coordinada y homogénea. Son también bancos de información importantes en situaciones de crisis. Todos ustedes en vuestras agencias tienen registros de la actividad económica, tienen registros de las empresas que conforman el tejido empresarial, y en momentos en los que hay que diseñar instrumentos rápidamente y donde hay que hacer diagnósticos inmediatos, no pasarnos 3 meses como puede pasar en un diagnóstico empresarial habitual o normal, tener esa información disponible para poder cuantificar y cualificar no solo el daño, sino también la manera en que vamos a enfrentarlo, es absolutamente importante. Por suerte, en el caso de Villa Langostura, la Cámara también tenía bien actualizados esos registros, las características de las empresas que componían el tejido empresarial de Villa Langostura, y eso ayudó muchísimo a que una semana después de haber diseñado, si se quiere, el instrumento, se pudieran empezar a entregar los primeros cheques a las empresas que se habían registrado y un poco el circuito económico de la villa pudiera tener algo de movimiento. Y finalmente, un rol terriblemente importante que en una situación de crisis la primera víctima dice que es la comunicación. Todo el mundo está estresado, está en estado de shock y tiene necesidad de salir a hablar y comunicar lo que está pasando. Si alguno de ustedes tiene familiares o amigos viviendo en Villa Langostura, seguramente en esos días los habrán contactado diciéndole todo lo que estaba sucediendo, ¿sí? Mostrando situaciones verdaderamente catastróficas. A nivel de un municipio turístico sabemos bien que esto puede ser un arma de destrucción masiva, ¿sí? Nosotros no sabíamos cómo hacer para atajar esta necesidad natural de la gente de contarle al mundo de lo que se está pasando. Les cayó un fenómeno con una energía equivalente, según los vulcanólogos, a 70 bombas atómicas, y le dejó 1 millón de toneladas en la puerta de su casa, de arena, y es una necesidad legítima de poder contarlo, de poder pedir ayuda, ¿sí? Pero para un municipio y para una zona que vive del turismo, esto es como decretar la partida de defunción de la actividad económica a corto plazo y a mediano plazo. Y todo el mundo intenta hacer algo, todo el mundo intenta comunicar a su manera. Entonces, es muy importante que las agencias puedan desarrollar capacidades de comunicación que ayuden, por un lado, a evitar el pánico, ¿sí?, que suele pasar, que ayuden a insuflar esperanza en la gente que está deprimida porque no ve la salida de este fenómeno, y que puedan generar la motivación suficiente para salir adelante, que es terriblemente importante también. Estos son entonces los 6 roles que yo creo, a mi entender, que cualquier agencia de desarrollo local o de desarrollo regional, en un ámbito geográfico donde haya un desastre
natural o un desastre provocado por la mano del hombre, debería poder jugar como protagonista necesario en un contexto que tiene que ver con el desarrollo territorial, ¿sí? O sea, hoy el enfoque del riesgo es un componente esencial de cualquier planificación territorial bien entendida. Y nuestras agencias de desarrollo regional no pueden quedar fuera de esa evolución dentro de la doctrina del desarrollo regional. Como reflexiones finales, esto. Sería importante que podamos incorporar este enfoque de riesgo en todos nuestros servicios de desarrollo empresarial y específicamente en nuestras capacidades de planificación como agencia y como ámbitos donde otros organismos públicos y privados participan. En segundo lugar, que cada uno de ustedes como responsables o parte de un equipo técnico de una agencia se capaciten y se formen en este tipo de cosas, porque por ahí lo que puede llegar a pasar es que nunca les pase que tengan que atravesar una situación como esta, pero también puede pasar que sí. Acá hay agencias en zonas muy extremas de nuestra geografía nacional, que viven en zonas, que están situadas o asentadas en zonas con muchísimo riesgo natural, y ustedes deberían estar preparados para atravesar, si se quiere, una situación como esta de la mejor manera y poder hacer la mejor contribución posible a la resiliencia de la comunidad en la que viven ante un desastre natural. Y finalmente, la idea de que este enfoque de riesgo hay que incorporarlo también a la dimensión del trabajo en red, en esta red de agencias. En un acontecimiento natural como este, en una inundación que se lleva puesto 1, 2, 3 pueblos y todas las empresas que lo componen, una agencia no puede afrontar esta tarea sola. No lo puede hacer sola y no debe hacerlo sola. Entonces, la primera consideración es, lo tiene que hacer en conjunto con las otras organizaciones que intervienen en el territorio, pero también con las otras agencias que forman parte de su red de capital social, que deben poder de proveerle de la información, de los recursos y del apoyo moral y técnico que esta circunstancia excepcional les impone como desafío. Esto es en síntesis lo que yo quería contarles y dejar esto introducido tal vez en el debate de las cuestiones programáticas de la red de agencias en el futuro. Muchísimas gracias por la atención prestada.